Hola, ¿Cómo Raúl, estás? ¿qué tal? Muy bien. Qué sitio tan bonito me recibes. Muchas gracias por venir. Gracias a ti por recibirme. ¿Nos sentamos por ahí? Donde tú quieras. Venga. Bueno, Raúl, qué ganas tenía de conocerte así en persona y veo que se te ha pegado el acento sevillano. Bueno, son muchos años que eso se nota, pero no reniego de mis icos y de mis cosicas y de hecho en cuanto estoy en Zaragoza 2 días ya estoy otra vez, ya se pega otra vez el acento maño. Qué bueno, es que esta ciudad de Sevilla te ha traído muchas alegrías a ti. Hay 2 tardes míticas que fueron gloria pura, ¿no? Una en la Feria de Sevilla del 96 y otra la del 97. ¿Qué recuerdas de aquellas tardes? Yo los primeros recuerdos que tengo de Sevilla es la ilusión con la que me hablaba mi padre siempre de Sevilla. Mi padre, que fue banderillero de Curro Romero y que vivió momentos profesionales en Sevilla increíbles. Todavía hay gente que me lo recuerda, la mayoría de ellos en los bares y compañeros de él, pero todavía hay gente que se acuerda de mi padre de su época de banderillero en Sevilla. Y claro, yo por Sevilla, y creo que todos los toreros, tenemos siempre una debilidad especial, ¿no? Raúl Gracia, el Tato, era muy joven cuando dejó su Zaragoza natal para seguir formándose como torero en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Allí vivió 16 años. En aquella época conoció a otros compañeros que con el tiempo se convertirían en amigos para toda la vida. Pues él llega a Sanlúcar de Zaragoza y mi primer contacto con él fue en la Plaza de Toros. Él, cuando llegó, bueno, pues sus conceptos o sus formas de entrenar y de concebir el toreo era una forma, pero enseguida se adaptó un poco a la disciplina que en Sanlúcar, o que el concepto un poco que teníamos todos allí de ver cómo se tenía que preparar un torero y cómo se tenían que hacer las cosas para llegar a ser torero, ser una gran figura, ¿no? Mira, ¡te pasaron los hocicos de tierra! Técnicamente, pues un torero con una capacidad importante y un gran muletero en todos los aspectos, ¿no? Tanto con la mano izquierda y con la derecha, con todos, y por bajo, como él andaba los toros por bajo. Que era una época en la que Sevilla era muy sevillana y muy de los sevillanos, pero yo creo que a partir de entonces se abrió un poco a toreros también de otros lugares, y yo me sentí, y lo digo con todo el orgullo y con toda la sinceridad, me sentí uno más dentro de la afición sevillana desde que toreé por primera vez el año 96. Maestro, le brindo este toro en su tierra por la admiración que le tengo, por los buenos ratos que hemos echado juntos, y pues Dios quiera que nos coincidamos muchas veces en la plaza y pueda llegar a lo que usted ha sido en el toreo. Raúl Gracia, el Tato. Dice, bueno, que coincidamos muchas veces en la plaza. Confía en que reaparezca el Tato. Es un sevillano más, bueno, tanto en su gusto y en sus costumbres como en su forma de ser, ¿no? Esa forma de ser alegre, simpática, con mucho sentido del humor. Es que tiene mucha gracia, es muy difícil que estando con él no salga un chiste, no se convierta algo en esto, tal, en fin. Nosotros ayer estuvimos cenando con él y hablando de la corrida, tal, no sé qué, y me dice, bueno, hablando de los toros, pues hay un toro que es muy grande, y hace así, pero bueno, no pasa nada, tú te pones de puntillas y ya no es tan grande. Es que a Raúl lo queremos muchísimo, pero no solamente lo queremos los toreros, no solamente lo queremos la gente del toro, es que Raúl va por la calle y lo quiere todo el mundo. Raúl es que es un hombre bien plantado, es majo, claro, no me extraña que tenga atractivo para las mujeres. Pues la primera impresión que me causó Raúl fue de una persona muy, muy amable. Me lo presentaron ahí en un concierto de Antonio Orozco. Y nada, lo vi por fuera, que iba a ir a cenar con una amiga y le dije, bueno, ¿te apetece? ¿Te vienes a cenar con nosotras? Y al final pues vino.
No necesita mucha presentación, y es que Fran Rivera, descendiente de una ilustre saga de toreros, es íntimo amigo del Tato, al que conoce desde hace décadas. Llegaron incluso a compartir cartel en alguna corrida. Bueno, Fran, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Encantadísimo. Estaba yo pensando, ¿cómo os llamáis entre vosotros? Porque no sé si le llamas Raúl, el Tato... Pues depende del día, depende de la situación. A veces le llamo Tato, otras veces le llamo Raúl, otras veces le llamo Apoderado. A mí me llama Rivera, Rive, Francisco. Depende del día. ¿Cómo os conocisteis? Raúl y yo, bueno, nos conocimos en la plaza, ¿no? Hace muchos años ya, la verdad. Hace muchos años. Y nos conocimos pues toreando. Francisco Rivera Ordóñez, a la derecha de sus imágenes, izquierda en el sentido de la marcha, cubierto, no es la primera vez que actúa en este coso lagunero, de grana y oro que va Raúl Gracia el Tato. ¿El mote del Tato es por tu hermana? ¿O? Claro, yo tengo porque yo a mi hermano le llamo Tato también, que es una cosa muy aragonesa, claro, ¿no? Con nuestros hermanos. Yo soy el pequeño. Claro, y mi hermano también. Yo soy el pequeño y como con 4 años ya vivía en la plaza, pues era el Tato para todos, ¿no? Y siempre he sido el Tato en casa. Le anima en la embestida. Y así lo remata con este de pecho. Yo iba a verle torear porque él es más antiguo que yo. Y nos conocimos pues en la plaza toreando y luego coincidimos un día en una comida y bueno, poco a poco se va haciendo una amistad y la verdad que Raúl, por encima de todo, es amigo mío. Pero amigo mío. O sea, amigo de verdad. Amigo mío, esos amigos que les llamas, estés donde estés a la hora que sea. Y Raúl, no tengo ni media duda, que me dice lo que tarde en llegar. Qué maravilla, es como familia un poco. Absolutamente, es un hermano, es un hermano que tengo, que he escogido en la vida y Raúl es mi hermano.